Pero la grandeza y el brillo femenino va a ser cuando la mujer acepte esa luz. Y cuando acepta esa luz es que va a brillar en su máximo. Entonces, Malhut se llama Nukva. El Shabbat, en la Torah lo llamamos Shabbat a Malká. Malká es una reina, no un rey. La reina. Porque en el momento que la mujer va a tomar su lugar, la parte masculina, la parte femenina de los hombres también va a salir a relucir. Y la parte masculina de las mujeres también va a relucir. Y entonces va a ser el mundo como Dios lo había planeado, que dice, Zahar unekeva baraotam. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué es imagen y semejanza? Zahar es hombre, masculino y femenino, fueron creados iguales. Quiere decir que Dios tiene elementos masculinos y tiene elementos femeninos. Mientras nosotros no valoremos lo femenino en el mundo que tenemos, entonces estamos viendo a Dios totalmente incompleto. Dios tiene elementos masculinos y tiene elementos femeninos. Y con eso vamos a acabar esta clase, que es una clase sumamente importante porque no podemos entender que un movimiento feminista intente que las mujeres se vuelvan iguales que los hombres, se vuelven unas cabronas. Pues no, eso no. No quiere decir que se empoderan y se vuelven las capataces de la oficina y se ponen un traje sastre y se ponen a mandar y dicen, no, pues esta mujer sí tiene pantalones. No se trata de eso. Todas estas mujeres lograron su cometido y lograron la redención y lograron la estima y lograron todo gracias a su feminidad, a sus encantos femeninos, a su seducción, a su belleza, a su canto. Es fantástica la lectura que estamos dando. Quiere decir esto. Nosotros sabemos que el ideal de este mundo va a ser cuando veamos, como dice en el profeta Yeshayahu es Isaías, dice, Bayomahu, en ese día, y ye Hashem echad u'shemo echad, que significa, en ese día Dios va a tener un hombre y va a ser un Dios. Quiere decir, a raíz de que el hombre pecó, que el hombre salió a este mundo, comenzamos a ver a Dios con muchas facetas. Ay, es bueno, pero es muy estricto, es muy exigente, pero es muy dadivoso. Le vemos muchas facetas, tantas que la Kabbalah habla de las 72 nombres de Dios. Entonces, por eso de repente dice, Dios es misericordioso y Dios es un anciano lleno de misericordia. Y un minuto después dice, Dios es un hombre Gibor Milhamá, que significa fuerte para la guerra. Entonces, ¿qué? ¿Es misericordioso o se va a la guerra? Como que ves muchos. Ese concepto de muchos, de multiplicidad, ha confundido a la humanidad. Porque entonces no sabes, no, es que yo quiero al Dios amoroso, no al Dios justiciero. ¿Tú quieres a Dios a tu gusto? ¿Qué quieres? Lo que pasa es que no podemos visualizar esta capacidad de Dios de ser multifacético, pero es multifacético porque nosotros estamos fragmentados. El problema no es Dios. Lo único que podemos decir de Dios verdaderamente es que es Ejad, que es uno. Fuera de eso, Maimónides dice, no puedes decir de Dios nada. Dios es uno, punto. No es 3, no es 10, no es 7, no es 72. Traemos unos lentes que nos ponen chuecos el entendimiento de Dios. En ese día, no sé cuándo va a ser, espero que sea pronto, espero que no sea este domingo. Bueno, espero que sí sea este domingo. Esperemos que ese día el nombre de Dios va a ser uno y nuestra percepción va a ser única. No va a haber esto, el otro, es esto, es el otro, no va a haber. Y ese es el nombre que nosotros queremos compenetrarnos, que es el tetragramatón. Es el Yud-Kei, Vav-Kei. Quiero recordarles que el Yud
en Kabbalah es masculino. El Hei es femenino. El Vav es masculino y el Hei es femenino. Tenemos que relacionarnos con un Dios que tiene cualidades masculinas y cualidades femeninas. Particularmente en este mundo, nuestra percepción más profunda de Dios se llama Shejinah. Y la palabra Shejinah es esto, la Hei final. Es la presencia divina en un mundo físico y es femenina. No es nada más Dios te da todo y tú eres el receptor y tú no te pide nada. Hemos dicho en otras clases que Dios pudo haber hecho un mundo perfecto, pudo haber creado todo divino y ya. ¿Para qué creó al hombre? ¿Para qué quiso compartir su creación con un ser tan conflictivo como el ser humano? Tan falible, tan como somos. ¿Por qué? Porque quiso hacernos partícipes de su creación. Nos quiso hacer, como dicen, coparticipadores, co-creadores con Él. No se trata de que Dios te da la vida, te da el mundo perfecto y tú vívela plenamente. No. Una vez que creó Dios este mundo, Dios quiere vertir su luz a nosotros. Y esta es una figura que hemos dicho en otras ocasiones, pero nosotros también tenemos una actitud de que también nosotros podemos hacer algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un mundo mejor. Dios no va a hacer el mundo mejor, lo vamos a hacer nosotros. No va a venir un reino celestial que va a bajar un castillo y todos se van a volver automáticamente buenos y conscientes y amorosos. Eso nunca va a pasar. Lo que va a pasar es que nosotros, una masa importante de la humanidad, agarre la conciencia, agarre una actitud de yo también le entro a su plan. Por lo tanto, Dios, que es perfecto y que puede hacer todo perfecto, decidió querer hacer un mundo imperfecto, aunque sea ligeramente imperfecto, para que también el hombre participe y le devuelva algo a cambio. Un poquito. ¿Para qué? Para sentir que este mundo es nuestro. Y esa es la misión de la humanidad. Hacer de este mundo un lugar mejor, inspirado con las leyes de Dios, inspirado por las enseñanzas de Dios. No tenemos que rompernos la cabeza. Dios ya tuvo una revelación y Dios ya nos dijo qué espera de nosotros. Nada más es cosa de que agarremos la situación y nos volvamos responsables. Y en ese mundo también la participación humana es femenina y es masculina. Es femenina cuando recibimos y es masculina cuando damos. Y Dios no quiere que seamos nada más, ay, pues que Dios arregle todo y que salga todo bien. No, Él dice, tú también sé partícipe, sé mi socio. Y eso es exactamente lo que es la época mesiánica. Para poder tener esa época mesiánica, va a ser una época en donde todos tenemos que valorar y tenemos que resaltar la grandeza de la feminidad. Entonces, cuando va a haber ese momento, entonces en vez de hacer guerras, va a haber un momento de nutrir a tus hijos, de hacer la casa bonita, de hacer de un edificio un hogar, de hacer de un lugar desolado un lugar bonito, un lugar apto. Eso es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Y requerimos de las dos fuerzas. Entonces la mujer es indispensable y no se ve que nos va a llegar de la nada. No es como tampoco va a llegar de la nada. Tenemos que tomar un poco la actitud de estos ejemplos, que tomaron cartas en el asunto. No estaban esperando a que les den reconocimiento y que les hagan un lindo monumento a la madre, a la hija. No, es algo totalmente activo. La mujer va a tener que tomar una actitud activa desde un punto de vista femenino y entonces la cosa se va a emparejar. Y entonces los hombres se van a sentir encantados porque se van a sentir completos, porque todos los hombres tienen un lado femenino y un lado masculino, y todas las mujeres nos vamos a sentir cómodas con nuestro lado masculino y con nuestro lado femenino. Entonces, esa es verdaderamente la época mesiánica, una época de convivencia y de nutrición entre lo femenino y lo masculino, porque Dios es femenino y Dios es masculino.
Así que me pareció que era una plática muy importante. Espero que les haya gustado y pues nada más que pasen las elecciones, vamos a seguir con José. Ese es el siguiente paso. Muchas gracias. Gracias.